Hola, hola, hoy les traemos zapallos en almíbar o cascos de zapallos en almíbar, riquísimos, un postre fácil con pocos ingredientes, así que sin más comencemos. Yo arranqué con un zapallo cabutia como el que ven acá arriba, lo pelé y ahora le estoy sacando toda la parte de adentro, hay que sacarle bien esa parte donde están pegaditas las semillas. Y si no, van a usar un zapallo anco, como el que también les dejo acá arriba. Y una vez que lo tengan todo peladito, le van a sacar toda esta parte verde que queda por fuera. Es bastante difícil, es lo más trabajoso que tiene esta receta. Y una vez que esté limpio, vamos a hacer cuadrados todos parejos del mismo tamaño. Yo en este caso voy a hacerlos más o menos de 3×3. Hay que tener en cuenta que trabajamos con una pieza que es despareja, así que no solamente le van a salir cuadrados, pero más o menos respeten el volumen que tiene ese zapallo. Y una vez que tengan todo el zapallo cortado, háganle un repasito. Fíjense que no tenga ninguna rebarba ni ningún pedacito de cáscara y lo retiran. Y ya estamos en condiciones de hablar del elemento que vamos a usar para hacer el curado de este zapallo, y es la ceniza de nuestro asado. Vamos a buscar la ceniza, la vamos a colar y vamos a reservar 2 tazas de ella. Ahora vamos a pesar nuestro zapallo para saber las proporciones que vamos a usar. En la cajita de información tendrán los ingredientes para 1 kilo de zapallo, así luego ustedes pueden establecer las cantidades necesarias para el peso que ustedes tengan. Este zapallo pesó 940 gramos, así que vamos a calcular de 1 kilo. Vamos a poner 2 litros de agua en un bowl o algo que podamos dejar durante un día y le vamos a agregar las 2 tazas de cenizas que tenemos coladas y vamos a revolver bien. Verán que por arriba les aparecerán los pedacitos de carbón, no pasa nada, los dejan ahí. Mézclenlo bien y estamos listos para colocar nuestro zapallo. Agregaremos el zapallo a nuestro agua de cenizas y lo dejaremos ahí en reposo que descanse mínimamente por 12 horas. En nuestro caso quedó por 24 y cada tanto lo van a ir a revolver para desprender todo lo que está asentado en la base. Durante este descanso se formará una cascarita alrededor de nuestros cuadraditos de zapallo. Ahora ya transcurrió el tiempo de descanso, es hora de hacer una buena limpieza de nuestro zapallo. Lo volcaremos en la pileta y uno a uno lo lavaremos varias veces hasta asegurarnos que no haya quedado nada de esta ceniza. Seguramente te estarás preguntando por qué no hicimos el curado con cal viva. Y la realidad es que encontramos una receta de un canal amigo, El Rincón del Soguero, que se lo recomendamos, donde hizo esta receta y nos quedó espectacular. Ahora buscarás una olla amplia y colocarás 1 litro de agua. Recordá que esta proporción es en función del kilo de zapallo que tenemos. Y allí colocaremos todo el zapallo que ya está completamente limpio. Así como está, llevarás esta olla al fuego y cocinarás hasta que esté tierno. Cuando pinches ese zapallo y se desprenda del tenedor, estará listo para seguir con el siguiente proceso. En este caso nos llevó media hora la cocción, pero depende mucho del tipo de zapallo que utilices. Agregaremos entonces 1 kilo de azúcar. Y lo vas a revolver como para que se disuelva el azúcar en el agua. Luego le vamos a agregar los sabores. En este caso yo le agregué 6 clavitos de olor, un poco de vainillín y unas pieles de limón que aquí no les grabé, pero que también se las agregué. También pueden ser pieles de naranja.
Vamos a revolver por última vez y ahora con olla destapada y fuego medio vamos a hacer una cocción que aproximadamente le va a llegar entre 1 hora y 1 hora y media. Cuando los zapallos empiezan a tomar este color, lo van a apagar y los van a dejar enfriar. Pero queremos un color caramelo bien fuerte, por eso ahora lo pondremos otra vez a cocinar hasta lograr este color. Lo dejarán enfriar y está listo para consumir. Y una vez que enfríe, ese almíbar se va a tornar en este color. Miren qué lindos que quedaron estos zapallos en almíbar curados en ceniza. A nosotros estos zapallos nos encanta comerlo con queso cuartirolo, también puede ser con un queso bien duro, que sea bien picante para contrarrestar el dulce de este zapallo en almíbar tan exquisito. También lo pueden usar con una bocha de helado de crema americana para hacer numerosas tartas tipo pasta frolas, queda muy rico. Si sos emprendedor te servirá como salida laboral para ganarte unos pesitos. Y bueno, ya vamos llegando al fin. Si les gustó el video no se olviden regalarnos un me gusta. Aquí debajo hay un botoncito rojo. Suscríbanse al canal, activen la campanita que les va a estar avisando cuando subamos más contenido. Y miren cómo quedó este centro, bien cremoso, con la cascarita por fuera del curado con la ceniza. Acá se los dejamos, nos estamos viendo en el próximo video. Como siempre les decimos, a volar, disfruten de la vida y chau chau chau. Acá te dejamos 2 videos más, no te los pierdas, somos Experiencias R y hasta el próximo video, chao.